Bueno, muy bien, bienvenidos entonces oficialmente al curso de Introducción a la Filosofía Socrática. Vamos a meternos con esta gran personalidad, con este personaje histórico tan importante que ha marcado un antes y un después, ¿no es cierto?, en la filosofía, en la filosofía en general, en particular en la filosofía griega, pero también en nuestro mundo y en nuestra cultura occidental, ¿no? Es decir, todo lo que han escrito, todo lo que han pensado mentes como las de Platón, como las de Aristóteles, San Agustín también tiene algunas influencias, ¿no? de Sócrates. Bueno, Nietzsche, criticándolo también, ¿no? Pero bueno, dándonos y ofreciéndonos una lectura, una interpretación de la filosofía. ¿No? Una gran personalidad de la cual no podemos dejar de ver, no podemos dejar de estudiar, no podemos dejar de intentar comprender, captar el espíritu de su mensaje, ¿sí? Y en algunos sentidos también ha sido en el mundo de la filosofía lo que, digamos, una suerte de parecido, ¿no? Lo que Jesús ha sido en el mundo del judeocristianismo, ¿no? Es un parteaguas marcando un antes y un después con muchas similitudes también en cuanto a la construcción de, de su leyenda personal, ¿no es cierto? De algunas características similares, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas, que no ha dejado nada escrito, lo mismo que Jesús, ¿no? Todo lo que sabemos lo sabemos de sus discípulos, igual que Jesús. Ha sido una personalidad sumamente virtuosa, podríamos decir, incluso hasta religiosa, espiritual, dedicada a una misión sagrada, igual que Jesús, ¿no? Y ya eso lo vamos a ir mirando y lo vamos a ir profundizando a lo largo de todo el curso, ¿no? De hecho, vamos a volver a retomar estos asuntos que yo les comentaba recién. Entonces, poquito para mirar el programa de estudio que ustedes seguramente han explorado, han mirado, han repasado un poquito y visto de qué se trata y de qué va, pero como para decir algunas cuestiones preliminares, lo que vamos a intentar hacer hoy va a ser establecer una suerte de mínima referencia en cuanto al contexto histórico, el contexto político, el contexto cultural, en qué ambiente crece, nace, se desarrolla y muere el propio Sócrates, ¿sí? Vamos a decir justamente, ¿no? Incluso acá hay otro parecido con Jesús, ¿no? El tema de la existencia histórica de Sócrates. En los estudios teológicos, por ejemplo, se dice y se discute, se trabaja y se estudia mucho acerca de lo que se llama el Jesús histórico, ¿no? Y también hay algunos debates parecidos e incluso algunos recursos para explicar y para fundamentar la existencia histórica de Sócrates son muy similares a los que se utilizan recursos argumentativos, ¿no? Y metodológicos a los que se utilizan para probar la existencia de Jesús de Nazaret, ¿no? Por ejemplo, recurriendo a fuentes que no son las que se conocen principalmente como las que están intentando legitimar la existencia, en el caso de Jesús, los evangelios, y en el caso de Sócrates, Platón, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es la principal fuente, que es un discípulo directo de Sócrates, ¿no? Es decir, se utiliza el recurso a ver si hay o no, y se muestran. Hay fuentes extraplatónicas, hay fuentes extrabíblicas, ¿no? Para demostrar metodológicamente, a través de la investigación histórica y arqueológica también, ¿por qué no? La existencia de un tal Jesús que fue condenado, la existencia de un tal Sócrates que fue condenado, ¿no? Fíjense cuántos paralelismos hay ahí, ¿no? Y después, en función de una suerte de demostración que vamos a hacer de la existencia histórica de Sócrates, que a eso vamos a apuntar, es decir, yo ya lo adelanto, lo spoileo un poco, vamos a defender esa tesis de que hubo un Sócrates como el que conocemos, aunque sea de oídas, que sí existió, y bueno, y en función de esa demostración vamos a intentar decir algunas cositas de su propia biografía, que son como algunos mojones importantes en la vida de Sócrates, y también algunas cuestiones que tienen que ver con su personalidad, con su modo de hacer filosofía, con sus intereses, por lo menos en dos grandes etapas de su formación filosófica, y bueno, que también tienen que ver con lo que recién decía, digamos, ¿no? Con su vocación, con su misión
divina con su objetivo y con su vocación, ¿no es cierto? Que él, ya también adelanto, él dice que viene de parte de un llamado religioso, ¿no? Que también, bueno, hay algunas coincidencias como con Jesús de Nazaret. Pero bueno, a mí me resulta fascinante esos paralelismos y esas similitudes, ¿no? Si bien hay unas diferencias, obviamente de Sócrates no se dice que ha resucitado ni que ha hecho milagros, pero sí, bueno, que ha sido una personalidad en cuanto al intelectual prominente y en cuanto a la vida virtuosa también lo fue, ¿no? Según cuentan los testimonios de época. Entonces sí que, bueno, vamos a presentar y a plantear un poquito así la personalidad de Sócrates, ¿no? Después más adelante iremos viendo cuestiones relativas a, bueno, aquí, ¿no? A Sócrates contra o versus los sofistas, ¿no? Los grandes interlocutores y contendientes de la época de Sócrates. Vamos a ver cuáles son las diferencias una vez que ya hayamos sentado, ¿no? Las bases para poder comprender la personalidad de Jesús, de Sócrates, ¿no? Vamos a ver digamos, por qué justamente confronta mucho con los sofistas, ¿sí? Porque en definitiva no solamente hay diferencias intelectuales y diferencias de conocimientos y diferencias de métodos, sino que va a haber diferencias de personalidad también, ¿no? Y bueno, en función de esas diferencias que hay con esos grandes interlocutores, y también son diferencias políticas incluso, eso me faltaba aclarar, ¿no? Son diferencias políticas, principalmente diferencias políticas, ¿no? Entonces, después vamos a ir viendo en la clase que viene algunas cuestiones eh, en relación a justamente el origen religioso, el origen espiritual, el origen místico de la vocación de Sócrates, para después terminar en una suerte de introducción, preámbulo, ¿no? Etapa preliminar, etapa preparatoria para lo que va a ser específicamente eh, el tratamiento del método de la filosofía socrática, con sus dos grandes momentos que ya de antemano los vamos a nombrar, que son la refutación y son propiamente la mayéutica, ¿no? Un método que va a dar origen a una especie de ciencia, ¿no? A una especie de conocimiento muy particular que fue el que gran parte de su vida le preocupó construir a, a Sócrates, ¿no? Que es justamente la ciencia de los conceptos universales. También ya adelanto, ¿no? Que después vamos a ir profundizando un poquito más, se diferencia mucho de los presocráticos, ¿no? Sabiendo y recordando, ¿no? Que los presocráticos se encargaron en gran medida en fundar el origen de sus reflexiones, sus especulaciones y su conocimiento en un acceso sensible, podríamos decir, ¿no? A través de los sentidos, a través de una primera observación que después los llevó a ciertos desarrollos inductivos, ¿no? Es decir, partir de algo particular, observable, más o menos intuible, a una elaboración quizás más conceptual, universal, ¿no? Por la inducción, ¿no? De lo particular a lo universal. Bueno, Sócrates también va a hacer una suerte de inducción, nada más que va a privilegiar justamente digamos, una suerte de metodología a partir del intelecto, no a partir de la captación sensible, ¿no? Y va a partir de cosas particulares, pero que son propias de la vida cotidiana, específicamente por ahí quizás de ejemplos de la vida de los artesanos, etcétera, para llegar, ¿no? A la explicación de, bueno, a qué tiene que apuntar, hacia dónde tiene que dirigir la propia vida cada uno de los ciudadanos libres de la polis para poder dar respuesta a lo que es una vida feliz, una vida virtuosa, ¿no? Y no tanto buscar explicaciones del origen del universo como es que proponían los presocráticos, ¿no? También hoy vamos a decir algo respecto a eso. Y finalmente en la clase 4 bueno, vamos a, justamente como recién les decía recién, ¿no? Vamos a tratar de vincular cuál es el conocimiento, ¿no? O sea, cuál es la relación, cuál es la mutua implicación que hay entre conocimiento y el estilo de vida que uno lleve, específicamente el que proponía Sócrates, que era un estilo de vida virtuosa, ¿no? Es decir, conocer y hacer, como lo adelanto incluso en la fundamentación del programa que ustedes tienen acceso, ¿no?
bueno, va a decir Sócrates que el que conoce sabe hacer y el que sabe hacer conoce, ¿no? Y si falta lo que se supone que es conocer por un lado o falta por el otro lado lo que se supone que es saber hacer, bueno, en definitiva, no se sabe y no se conoce, ¿no? Porque hay una unión, ¿no? Quizás hay un cierto paralelismo entre lo que proponía Parménides, ¿no? Una y la misma cosa son ser y pensar, ¿no? En este caso para Sócrates va a ser una y la misma cosa son hacer y saber, ¿no? O hacer y conocer. ¿Sí? Y vamos a explicar por qué en esta clase 4, vamos a explicar bien en profundo, por qué Sócrates llega a proponer que aquel que conoce el bien necesariamente tiene que obrar el bien. ¿Sí? Es decir, la manera en la cual uno tiene de demostrar de modo absoluto de que conoce el bien, no solamente que lo puede explicar, puede dar una definición genérica de eso, sino que lo puede traducir en hechos concretos. ¿Sí? Y el que obra el mal, en última instancia, es un ignorante. Vamos a ver por qué. Vamos a tratar de fundamentar esa hipótesis, ¿no? Para terminar hablando en nuestro curso acerca de la vida feliz, ¿sí? Específicamente fundada en una ética del deber y una ética del amor, en Sócrates. Y finalmente vamos a tratar de dar algunas aproximaciones sencillas de por qué todavía hoy sigue estando vigente, ¿no? Sócrates y su filosofía y su pensamiento, bueno, en nuestra contemporaneidad, ¿no? En nuestro tiempo actual. Bien, entonces vamos a meternos, en definitiva, en esto del contexto histórico, del contexto político, el contexto cultural, porque quizás como ustedes ya saben, cada una de las personas, sean grandes personalidades o no, sean personajes políticos o intelectuales o culturales importantes o no, o sean como cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Que no sabemos si van a hablar de nosotros los libros de historia, ¿no? O los libros de cultura, de filosofía o de arte, quizás, bueno, alguno de nosotros esté gestando una gran obra y no lo sabe, ¿no? Pero vamos a presuponer bueno, que la historia y la cultura en el futuro no van a hablar de nosotros, pero lo que quiero decir es que cualquiera sea el estatus de la persona de la que se trate, cada persona, importante para la historia o no, es hija de su propia época, ¿sí? Entonces, no se puede entender a Sócrates, ni a cualquier otro, ni a Platón, ni a Aristóteles, ni a los presocráticos, si no es justamente al calor de un determinado contexto, ¿no? En este caso nosotros dividimos este contexto como en en tres grandes áreas, ¿no? El histórico, como gran escenario en el cual después se ponen en juego aspectos políticos y aspectos culturales, ¿no? En primer lugar, para poder decir, bueno, cómo se fue gestando un poquito esa época que le dio lugar a Sócrates, al Sócrates que vamos a conocer, hay que tener en cuenta esa época de Grecia en la cual se constituye justamente como Grecia, como la Grecia del esplendor que conocemos, ¿no? En un primer momento, después de la gran victoria contra los persas, que se fue dando en un proceso histórico que involucró distintas batallas, involucró distintos movimientos políticos, involucró distintos desarrollos también políticos y desencadenó incluso, ¿no? Esa gran victoria contra los persas, distintos devenires políticos, distintos devenires culturales, ¿no? Entonces, un primer mojón importante de esa gran victoria, en el proceso de la gran victoria de Grecia contra los persas, es justamente las guerras médicas, ¿sí? Allá por el 478. Después está la famosa batalla, la famosa guerra de Maratón, alrededor del 490 antes de Cristo, ¿sí? Y finalmente, ¿no? Obviamente, la famosa batalla de Termópilas en el 480 que involucra a ese mito, ¿no? A esa leyenda de los 300 venciendo a las grandes legiones, a las numerosas legiones de Artajerjes, ¿no es cierto? Tantas veces eh,
nada, aludida en textos históricos, en artículos, pero sobre todo también, y quizás se han vuelto mucho más famosas por las películas, ¿no es cierto? Entonces, en estos, también me faltaba la de Platea en el 479, ¿no? Y en todo eso, en todas esas grandes batallas, en todos esos grandes acontecimientos importantes para las incipientes ciudades-estado griegas, el protagonismo de Atenas fue clave, ¿no? Ahí Atenas se va a establecer quizá como la ciudad-estado preponderante, ¿sí? La ciudad-estado que va a tomar la batuta, la de mayor jerarquía, y va a poner los cimientos de lo que después se va a conocer como el imperio ateniense, que tiene origen durante lo que se conoce como el siglo de Pericles, ¿no? Que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces, acá lo interesante de todo esto es que si bien, digamos, participaron, por ejemplo, otras grandes fuerzas como la de los espartanos, en este caso, en el caso de esta época, alrededor de 430 al 479 más o menos, ¿sí? Bueno, Atenas tuvo un papel fundamental, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde yo les decía que comienza justamente el siglo de Pericles, ¿sí? Pericles fue quizá uno de los grandes, eh, probablemente el más grande, ¿no es cierto?, representante y embajador, podríamos decir, de lo que se conoce como la famosa democracia ateniense, ¿sí? Es decir, la época de mayor esplendor, la época de mayor desarrollo político, de mayor desarrollo cultural, de mayor desarrollo incluso también militar, ¿sí? Y de mayor preponderancia geopolítica, por lo menos en su región, de todo Grecia, viene de la mano de Atenas y dentro de Atenas de la mano de Pericles, ¿no? Fue el que instauró esa novedad, porque hay que decir que los atenienses, sobre todo, ni siquiera, porque a veces se entiende como que la democracia era una cosa griega, digamos, ¿no? Así en general y de modo homogéneo, al modo en cual podríamos decir que, no sé, por decir algo, ¿no? Argentina, bueno, tiene un sistema político con tales o cuales características y funciona más o menos igual, con más o menos iguales criterios y un mismo marco legal, etcétera, en toda la extensión del territorio nacional, ¿no es cierto? Bueno, no era una cosa así en la Grecia antigua, sino que, bueno, la democracia se había desarrollado preponderantemente en Atenas y después, bueno, fue llegando a otras ciudades-estado y muy probablemente en Esparta, no en Esparta, en Siracusa, por ejemplo, no haya llegado una cosa como por el estilo, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, en Esparta, bueno, era una sociedad sumamente militar, ¿sí? Además con muy escaso desarrollo cultural, con muy escaso desarrollo político, era una sociedad más bien jerárquica, vertical, bastante modesta también en cuanto a los bienes materiales, a los bienes, al mercado, al consumo, ¿no? Y además, obviamente, muy elitista, muy, diríamos en palabras de hoy, ¿no? Muy eugenésica también, ¿no? Es decir, se buscaba una cierta pureza de raza y a los que nacían o débiles o defectuosos o lo que sea, bueno, se los descartaba. Ya sabemos que una de las prácticas era empujarlos a los acantilados, ¿no? Bueno, con grandes pruebas físicas para poder ser considerados dignos bueno, de formar parte de esa sociedad. Y en Siracusa, por ejemplo, por decir otro ejemplo en el que no prima tanto el modo ateniense de hacer política, bueno, Siracusa era una suerte de tiranía, ¿no es cierto? Recordemos que, entre otras cosas, por ejemplo, Platón en la República digamos, bajo el nombre de República, va a pensar una tiranía, ¿no? En el cual tendría que haber, digamos, dominado, tendría que regir una suerte de rey filósofo,
¿no? Que al mismo tiempo utilizara ciertas artimañas de mentiras, ¿no? Dominio mental a través de ciertos mitos, etcétera, como para que se haga exactamente lo que dice el rey filósofo, y eso es una suerte de tiranía, y bueno, e intenta ir a poner en marcha, en práctica, su proyecto político viajando a Siracusa, tratando de convencer al tirano de Siracusa de ese momento eh, para que se convierta en una suerte de tirano filósofo o rey filósofo, ¿no es cierto? Entonces, digo, eso como para marcar algunas diferencias justamente con, digamos, con Atenas respecto de otras ciudades-estado griegas, ¿no? Entonces, acá la particularidad de Atenas es que desarrolla e inventa, podríamos decir, un modo eh, inusual, un modo muy novedoso, un modo originario incluso de hacer política, que se lo dio en llamar democracia y que involucraba la participación directa, no por representación, sino por la participación directa de los conciudadanos, ¿no? En eso, después más adelante vamos a decir que Sócrates intenta colaborar, porque intenta colaborar para el mejoramiento de ese método y de esa forma de hacer política, porque algo que había introducido Pericles era justamente el sorteo para ver quién o quiénes iban a asumir los distintos puestos o cargas públicas. Pero lo que pasaba también es que había que, en algún punto se podría decir que Sócrates entiende, descubre, interpreta que había que compensar esa suerte de homogeneidad del voto, estableciendo una suerte de examen de idoneidad. Y ese examen de idoneidad, después lo vamos a ver más adelante, cómo es que lo lleva adelante Sócrates, involucraba poder valorar y evaluar no solamente las competencias intelectuales y las competencias, diríamos, burocráticas, ejecutivas, de aquellos que iban a recibir la carga pública, sino también y sobre todo la pertinencia en la virtud, ¿no es cierto? Porque había una conexión importantísima para Sócrates entre el desempeño de la actividad política y la virtud individual, la virtud personal, ¿no es cierto? Eso después, en otros espacios como el curso de filosofía política, eso lo desarrollamos mucho también, específicamente ese aspecto en particular, ¿no es cierto? Pero bueno, en general, Pericles fue el artífice de ese siglo glorioso, de ese siglo de esplendor de Atenas, ¿no? Que se la retrata un poco así, ¿no? Con grandes edificaciones, con grandes estatuas, esculturas, ¿no? Acá, obviamente, un pueblo reunido en el ágora para discutir los asuntos comunes, establecer las leyes, etcétera. Y bueno, y para eso se necesitaba conocimiento filosófico acerca de qué es el buen vivir, cómo ese buen vivir involucra a la comunidad en la que uno se desarrolla, etc.